¿Por qué se pasa así como una barra? Es cuando lo cambio, está grabando. Ustedes lo que me están mandando. Pero eso Sí, no está se ve durante reproduciendo. la grabación. No. Eso nunca se ve. Se ve bien, ¿no? Se ve muy bien. Se ve muy bueno. Lo que tienes que responder. Él dice que puede contestar en empezamos para aprovechar todo lo más que podamos. Ahí está bien, así se ve bien. Mira, Javier, así bien. Ay, el fotógrafo de Activa, ¿cómo te llamas? Aguas cuando pases, ¿no? Porfa, porque de repente saliste ahí a escena.
Todavía más. Se ve padrísimo, padrísimo. Creo que un poquito más. Y ahorita que empezamos a platicar. Lo voy a hacer. Pero se ve muy bonito. Muy bonito. Sí. Para que me enseñe. La chava y la chava. Ahorita que corre. Es el bueno. Corriendo y grabando entrevista a Juan Soriano. 5, 4, 3, 2. Maestro, ¿cómo surgió la idea de hacer esta escultura y cómo se va a llamar? Se va a llamar El Toro Echado y la idea surgió hace como unos 16 años. Bueno, surgió en mi cabeza, porque viajando por ese rumbo, en la noche, yo iba manejando y vi un toro echado en la misma postura que está este, y naturalmente que me fui despacio, pero el toro se levantó y en vez de irse al lado contrario que yo lo esquivaba, se fue a encontrar el coche, ¿no? Entonces tuve un choque con el toro y de ahí me vino la idea. ¿Por qué rumbo era esto? Era cerca de Tabasco, era en una carretera cerca de Tabasco, entonces ir a Tabasco era muy complicado, ir a Villahermosa era muy difícil, había que atravesar muchas lagunas. Ahora todo aquello está muy cambiado, está lleno de puentes, maravilloso, es una de las regiones más bonitas y más ricas de México. Cuéntenos un poco cómo es que esta pieza va a estar en Tabasco, en qué lugar, quién se lo propuso. Bueno, yo se la propuse al gobernador y a Julieta Campos, que es amiga mía,
y les gustó mucho la idea de que fuera en algún lugar de Tabasco, pero el arquitecto Teodoro González de León pensó que iría muy bien en el conjunto nuevo que él ha hecho ahí, en este jardín laguna que se llama Garrido Canábal. Hizo una especie de bahía y en medio de esta bahía va a ir este toro sobre esta plataforma y el agua, que es muy negra, y el toro va a ir en tonos de pátina verde claro, y creo que se va a ver muy bonito. ¿Cómo se trabaja este tipo de piezas, de esculturas? Bueno, esto que ves tú es la escayola, es el yeso, es el modelo que hago yo, pero la primera idea está ahí enfrente, ¿la ves? En este pequeño toro de bronce. De ese pequeño proyecto se agranda, se hace una estructura de metal y enseguida se recubre de yeso, y luego yo trabajo hasta darle todos los detalles y la proporción exacta que yo quiero. Y luego esto se vacía, se pasa a cera, y de la cera se vacía a bronce, y se llama el procedimiento a la cera perdida. ¿Y qué cambios tiene esta pieza en esta dimensión de la original, que era más pequeña? Platíquenos un poco de las dos piezas. Bueno, la original es como un croquis, como una memoria para que no se te olvide lo que quieres hacer si tienes la oportunidad de hacer el toro en grande. Pero es tan curiosa la memoria de uno como escultor o como creador de una pieza de este tipo, que hace como 20 años que me vino la primera idea, y con este pequeño boceto, cuando lo veo, se renova en mí todas las sensaciones, todas las modulaciones del cuerpo del toro, de la sensación que yo tenía al verlo, y es lo que trato yo de poner en este bronce. ¿Y por qué retomar en su obra elementos de la naturaleza? Porque yo no creo que se pueda no tomar elementos de la naturaleza, porque el hombre es naturaleza. Yo creo que es una arbitrariedad decir que uno puede hablar o hacer algo en esta vida que no tenga una relación estricta con la naturaleza, porque somos naturaleza. Carlos Fuentes dijo en alguna ocasión de su obra que era el despertar de la aurora, porque él hacía referencia al origen, a que su obra tenía que ver con el origen. ¿Cuáles son esos orígenes de los cuales surge la obra de Juan Soriano? Yo creo que no solo en el caso mío, sino en el caso de cualquier persona que se dedica a hacer arte, siempre todos los primeros pensamientos de una cosa suelen volver a tu cabeza miles de veces durante toda tu vida, pero enriquecidos con nuevas experiencias, pero siempre es como un origen. Cada vez que empiezas un dibujo, cada vez que empiezas una obra, estás en un momento original, como el momento de la aurora. ¿Y de qué manera usted le es fiel o infiel a esos orígenes? Yo no creo que se pueda ser infiel a esos orígenes. Lo que puede pasar es que no adquiera yo la técnica suficiente para darle cuerpo, para hacer una imagen con esos orígenes. Juan, nos platicamos sobre esta obra, sobre los orígenes, sobre todo esto. También Fuentes de alguna manera ha dicho que usted es un pintor fundamentalmente elemental y figurativo. ¿Cómo se considera usted como un pintor? Mira, yo no me puedo ver exteriormente, yo no... No sobre esta obra, sobre los orígenes, sobre todo esto. También Fuentes de alguna manera ha dicho que usted es un pintor fundamentalmente elemental y figurativo. ¿Cómo se considera usted como un pintor? Mira, yo no me puedo ver exteriormente, yo no pinto en el fondo para ser pintor. Ser pintor es algo que dice la gente. Tú no puedes pensar que eres pintor. Si tú haces sinceramente la pintura, como ha sido mi caso, por el gusto de hacerla, tú no te puedes considerar ni pintor ni dentro de esta clase o la otra. Tú simplemente todas las emociones, los recuerdos, todas las cosas que te dan deseos de hacer una imagen, tú las aprovechas y haces la imagen. Pero no me puedo catalogar yo mismo. ¿Y entonces cómo se definiría? Bueno, eso lo definen los críticos, lo define
la gente, si tu obra les interesa, pero uno está fuera de eso, uno hace las cosas y las hace con toda naturalidad y sencillez y sin pensar que ni que vas a transformar al mundo, ni que vas a enseñar a nadie nada particularmente trascendental, ¿no? Pero ¿cómo se dio el momento en que decidió usted dedicarse a la pintura o al arte? Bueno, me dedicaron las gentes, así en esta manera en que ahora me toman como artista, como pintor, que me hacen entrevistas, que me preguntan como usted qué es lo que pienso del arte, de mí mismo. Eso nace solo, el trabajo se acumula y acabas por pertenecer a ese grupo de gentes que interesan porque hacen un trabajo durante muchos años, en mi caso un poco más de medio siglo. Pero esa casualidad también lo ligó a todo un mundo de gentes intelectuales mexicanos. Sí, porque tuve la suerte desde muy joven de conocer a todos los intelectuales de mi época, que eran personas maravillosas y que todos los que aún viven siguen siendo mis amigos, y así es que son amistades de 50 años, de 40 años, de 30 años, es toda mi vida. Yo pertenezco a todos ellos y las cosas que yo hago han salido gracias a las enseñanzas que ellos me han dado. ¿Cómo cuáles? Pues como la verdadera historia cultural de México, ellos me la enseñaron en sus libros, en sus poemas, en su pintura. Yo aprendí todo de mi relación con ellos, aprendí a pensar, aprendí a estimar la vida que ofrecía México en ese periodo. La Ciudad de México era una vida muy rica y sigue siendo una vida muy rica. Ahora que he vivido en Europa, puedo decirte, como tú también que has vivido allá, que la vida de México intelectualmente es tan rica como la de París. ¿Pero qué lo mantiene atado a París? Bueno, la costumbre de 10 años de estar ahí, que tengo un apartamento agradable, que tengo una cierta paz que aquí no tendría porque tengo demasiados quehaceres, demasiados amigos. Ahí realmente vivo como en un retiro. ¿Y cómo es la relación con México desde Europa, desde París? Pues para mí es excelente porque tengo casi todo lo mejor de México sin tener que sufrir los inconvenientes de una ciudad tan grande, que no está muy bien comunicada, y el ritmo de vida, que aquí es un ritmo de vida muy bonito, paradisiaco, porque el tiempo no cuenta. Pero yo prefiero ahora que empiezo a ser una persona mayor, que el tiempo cuente y que yo pueda aprovechar todas las horas de mi día para continuar haciendo mis cuadros, mis grabados y mis esculturas. Ahora, el hecho de hacer esta escultura y de retomar una idea de antes, Octavio Paz en alguna ocasión ha mencionado, bueno, esto se lo puedo hacer ya allí, porque sí. Corriendo y grabando, continúa entrevista a Juan Soriano. 5, 4, 3, 2. Usted decía hace un momento que había retomado para hacer esta escultura una pieza que realizó hacía casi 16 años. ¿Sí? Es decir, sí, 10 años más bien, porque fue en el 77. Sí, sí. ¿Por qué esta obsesión en Juan Soriano de retomar temas de antes y trabajarlos pues hasta sus máximas consecuencias? Bueno, el tema del toro ha sido muy viejo en mi pintura, tanto que ahora que vamos a hacer la inauguración de esta escultura en Tabasco, Cervantes, que está encargado de las cosas culturales de artes plásticas en Tabasco, pensó hacer una exposición con todas las imágenes de toros que yo he hecho, o las más que él pueda reunir, y estuvimos repasando la lista. Yo creo que son más de 60 imágenes de toros, desde los años como 40, más o menos, que aparece la primera vez el toro en mi pintura, porque yo creo que existe la afición a la fiesta de los toros, existe el campo, existe toda la mitología griega con los dioses infernales, con el Minotauro, con el rapto de Europa. Todos esos son temas que pertenecen a nuestra cultura, tanto española como nuestra cultura griega. Entonces es algo que está muy presente, pero en el caso de los mexicanos, por el campo,
y por la afición que los mexicanos también tienen a los toros como a los españoles. Ahora, ¿cuál es la visión de las cosas que tiene Juan Soriano? Porque en un texto que escribió Octavio Paz con motivo de una exposición que tuvo usted hace ya varios años y en la que retrataba de mil y un formas a Lupe Marín, una de las esposas de Diego Rivera, él hablaba de las visiones de las cosas de Soriano. ¿Cuál es esta visión de las cosas? Pues yo creo que la visión de las cosas las puedes ver en los cuadros que hago. Los cuadros que hago son, yo creo que son el autorretrato mío y mi opinión sobre la vida y sobre mi cultura. Entonces, los retratos de Lupe Marín eran un esfuerzo muy grande que yo hacía para captar las mil formas en que se me presentaba Lupe Marín, amiga, Lupe Marín, primera esposa de Diego Rivera, Lupe Marín, jalisciense, Lupe Marín, mujer a veces bastante arbitraria y un poco hasta monstruosa, ¿no? Era completamente fuera de todo su personalidad, y por esto quizás me interesó tanto y yo di todas mis opiniones, esas que tú pides, en los retratos que hice de ella. Hice, yo creo que como unos 14 o 15 óleos, una escultura y como 200 o 300 dibujos. ¿De alguna manera hay detrás de esto una intención de llegar, por decirlo así, a la esencia de las cosas, de los seres? ¿O llegar a qué? No es llegar a la esencia de los seres, porque yo creo que eso es imposible. Es simplemente una opinión que uno da sobre la vida, sobre las experiencias que uno tiene cuando tiene una amistad con una mujer como Lupe, o con la vida diaria. Las cosas que te da la vida diaria, tú las devuelves en imágenes, según tu criterio, según tu emoción y según tus posibilidades para representarlas. ¿Y cuál es el estilo pictórico que utiliza usted, tanto en la pintura, en el dibujo, o ya corriendo y grabando? Continúa entrevista Juan Soriano. 5, 4, 3, 2. De alguna manera el hecho de pintar una misma cosa varias veces o repetir varias visiones de las cosas, como decía usted hace un minuto, ¿cómo ha influido en su estilo? Es decir, ¿la figuración ha llegado casi a la abstracción, a tocarla, o qué sucede? Yo creo que siempre hace una abstracción. De lo que sientes, de lo que ves, siempre tienes que hacer una abstracción, porque no puedes poner todo, tienes que simplificar, tienes que hacer, bueno, en mi caso, mi ambición es con los elementos más cortos, menos elaborados, menos complicados, dar la idea y que sea muy legible para toda la gente, pero sin que pierda lo esencial. ¿Y por qué este afán de las cosas sencillas, de las cosas como son? Las piensa uno, las cosas existen, pero no expresan nada. Tú eres quien las llenas de expresión. Un paisaje no quiere decir nada, un paisaje que ves, la luna no quiere decir nada, pero tú, según tu humor, según lo que estás sintiendo en el momento, le puedes dar, puedes decir que la luna es triste, o que es maravillosa, o simplemente que es un astro muerto, que es una piedra volando en el espacio. Puedes verla de mil maneras, puedes expresarla de mil maneras, según es tu temperamento y según el momento que estás viviendo. Las cosas están ahí perfectas, como el sol, que sale igual para los buenos que para los malos, ¿no? El sol no expresa nada, es fuerza, es luz, es la vida misma para nosotros, pero está así, es así. ¿Y qué se necesita para expresar algo más? No sé, trabajar muchos años y quizás un día en una sola línea expresas ese algo más que no has podido expresar anteriormente. Entonces, para Juan Soriano, ¿qué es ser un artista? Ser un artista es ser hombre, cualquier mujer es artista. Cuando se expresa, cuando puede en una imagen, en una conversación, en un gesto, expresar su estado de ánimo de ese momento, su alma, su manera de ser. Sin embargo, hay algo que coloca al artista aparte del artesano, por decirlo así, y de las demás gentes. ¿Por qué? Porque el artista tiene la ambición y el poder de, con esos sentimientos que todo el mundo experimenta, hacer una catedral, o hacer un patio maravilloso, o hacer un ballet, o hacer un cuadro. Juan Soriano pensaba así antes, hace años, por ejemplo, en los años 30, cuando
formaba parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios? No, no pensaba así porque no tenía idea de lo que era el arte en la vida del espíritu. Me parecía que el arte era una especie de exhibicionismo. Me costó mucho trabajo llegar a pensar como pienso ahora, porque en realidad antes no pensaba, era yo como un poco víctima de este sentimiento de querer hacer objetos con mis emociones, con mis sentimientos. Me sentía un poco perturbado por esto. Pero después estudié y aprendí y supe que el arte es algo natural en el hombre y que es la posibilidad que le ha dado la naturaleza para expresar todos sus sentimientos, todas sus pesadillas, todas sus ambiciones y su propia cultura. Pero entonces, ¿cualquier ser humano puede jugar a ser artista, por llamarlo así? Bueno, jugar a ser artista en el sentido de ser artista, productor de objetos, todo el mundo puede, pero puede fracasar. Pero como hombre, viendo las obras de arte de otro y entendiéndolas, se cumple como artista. ¿Y de qué manera lo han ayudado a usted a llegar a estas conclusiones, toda su relación con amigos como Octavio Paz, con Octavio Barreda, con María Izquierdo, con todo ese grupo de gentes intelectuales mexicanos? Bueno, ellos me ayudaron mucho a aceptar que yo era artista o que tenía esta tendencia, y esto me sirvió de mucho porque le dio una orientación a mi vida. Mi vida no tenía forma y fue adquiriendo forma, y ahora me siento muy contento porque, como ves, soy un artesano, pero que ustedes consideran un artista, entonces esto es muy halagüeño. Y si pudiéramos platicar un poco de antes, del principio, del tiempo en el que usted decidió ser artista, platíquenos un poco de ese contacto con las artesanías de Guadalajara, por ejemplo, con lo que usted vivió que le hizo descubrir el mundo de otra forma. Bueno, viví en un pueblo que se llama Tlaquepaque, donde se hace alfarería. Y ahí vi pintar estos jarrones maravillosos con flores, con pájaros. Vi modelarlos. Todo esto me gustaba tanto que yo me ponía ahí con los trabajadores a hacer también jarrones y a tratar de pintar. Toda la vida, donde quiera que encontraba alguna persona que estaba haciendo un objeto, yo me procuraba arrimar a él, hacerme amigo para verlo trabajar, y luego yo trataba de hacer lo mismo en mi casa. Y así es que siempre he tenido una relación muy directa con escenógrafos, alfareros, pintores, modistas. Todo lo que es crear con las manos objetos a mí me ha fascinado, y desde muy niño me prestaba como ayudante, hacía cualquier cosa por tal de que me admitieran y me dejaran ver cómo construían estas cosas. Y la relación con pintores como Roberto Montenegro, por ejemplo, o con Carlos Orozco Romero, ¿cómo le ayudó? Me ayudó más la relación con Agustín Lazo que con Roberto Montenegro, porque Roberto Montenegro era un hombre muy encantador, un hombre que platicaba maravillosamente, pero como artista a mí no me emocionaba. En cambio, Agustín Lazo sí. También me ayudó muchísimo el conocer las obras de Tamayo. Me hicieron una impresión mucho más grata, más fuerte que las obras de los tres grandes, porque la obra de Rufino Tamayo tocaba más ciertos puntos de mi manera de ser que la obra de los tres grandes. Entonces, influyeron en mí más Tamayo, Lazo y quizás los poetas que Montenegro y los tres grandes. ¿Y qué arte es el que quería hacer Juan Soriano? ¿A qué quería llegar? Bueno, no pensé yo nunca que podría llegar a ser artista ni a interesar a la gente con mi trabajo. Lo hacía simplemente porque me gustaba dedicarme a eso, pero no tenía proyectos para ser pintor o para ser artista. Pero sin embargo eso se dio, entonces, ¿es fortuito, es azaroso o qué? No, Algo se tiene que deber. Es que yo creo que uno debe darse cuenta que ser artista es algo que no lo hace uno, lo hace el azar. Yo podía haber dedicado todos estos años a pintar, a trabajar, y la gente no interesarse para nada en mi trabajo. Es que es completamente un azar que alguien llegue a ser un artista. No es ni el trabajo ni la dedicación que lo hace solo, también tiene que ser un poco de suerte, de tener en las imágenes que hace uno una cierta vitalidad, un atractivo que haga que las gentes las descifren y que formen parte de su cultura. ¿Y cómo pensaba usted cuando, por ejemplo, formó parte de la LEAR?
de esta Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios? ¿Qué buscaba entonces? Pues buscaba tener un trabajo, llegar a ser profesor de dibujo, algo así muy simple. Yo no tenía grandes ambiciones, yo no he sido nunca un hombre ambicioso. ¿Pero en qué sentido era revolucionario usted al formar parte de esta liga? Yo no sabía lo que era ser revolucionario entonces, lo empecé a aprender por entonces y comprendí que yo no era revolucionario, porque yo adoraba la tradición, me gustaban muchísimo los viejos edificios de México, me gustaba la historia de México, me gustaban las artes de México, entonces yo no sentía ganas ni de destruirlas ni de cambiarlas, sino de continuarlas de una manera simple y natural, ¿no? Como es la vida. Y el hecho, por ejemplo, de empezar a exponer en Estados Unidos, de que su obra después fuera aceptada en Europa, ¿qué pasaba en usted? ¿Qué iba sintiendo cuando veía que eso que usted hacía por un deseo natural, a la gente le gustaba y además lo compraba? Sentía un poco de miedo. Me parecía que eso me podía traer muy mala suerte. Y no me sentía contento, no me sentía a gusto de eso. Esa es la parte que se me hace menos bonita de mi vida. El haber tenido que participar a veces hasta sin querer, a veces con vergüenza, en todas esas exposiciones, sintiendo que mis cuadros no estaban a la altura, que quizás estaba tomando un camino que me iba a quitar la libertad de hacer cada día lo que a mí me daba la gana, hacer el cuadro como yo quisiera. Entonces, por muchos años yo he esquivado y en cierta medida sigo esquivando eso de participar en todo, de estar en todo. Prefiero un poco de soledad y quizás por eso vivo en París. Entonces, ¿cuál es el éxito para Juan Soriano? El éxito para mí es tener a los 67 años ganas de empezar todos los días un nuevo cuadro, un trabajo con entusiasmo. ¿Y a qué se debe que usted ha llegado a tener esa actitud? Porque no toda la gente tiene esa actitud, pues bastante humilde y modesta del trabajo que uno hace, que además es reconocido en todo el mundo, porque ha tenido usted exposiciones muy importantes. Quizás porque tengo pocas necesidades, no necesito comer mucho, no necesito tener muchas casas, muchos automóviles. No, yo tengo una idea de la medida que me hace estar muy en mi lugar sin necesidad de grandes cosas. ¿Y en París qué suele hacer, qué le gusta hacer? En París hago una vida bastante aburrida que no creo que les interese a los telespectadores, ¿no? Una vida de semanas que no salgo de mi casa, rehaciendo y rehaciendo 100,000 veces el mismo trazo hasta que queda a mi gusto, recibiendo a algunos amigos de México y saliendo poquísimo, vivo como en provincia. ¿De algún modo antes se consideró polémico y ahora ya no? No, nunca. Creo que ahora voy a... Qué barbaridad. Con esto voy a dar pulmonía. No, pero ¿Está helada? Está helada. Pues llena de... Corriendo y grabando, continúa entrevista a Juan Soriano. ¿Se considera de alguna manera un artista polémico? No, hace mucho que lo he pensado y he dicho qué raro que no me haya dado por polemizar, pero creo que va a volver polémico porque todo lo que fue revolución artística, todo lo que fue el frenesí de este siglo, los Picasso, los Mirós, todos los sismos, todo eso, siempre me pareció vacío y nunca me interesó, nunca lo seguí. Ahora que veo que los periódicos, que todas las galerías del mundo están llenando de cuadros horribles, de objetos espantosos, que el comercio del arte ha llegado a unos precios inverosímiles por cosas completamente estúpidas en Nueva York, me voy a volver polémico, ¿no? Porque todo lo que yo declaro y digo está contra ese mundo de exceso, de locura, de negocio, de nombres, de todo es revolucionario, todo es sensual, todo es erótico, todo es el final de la vida, el apocalipsis, ¿no? Todo esto me hace sentir que tengo ganas, pero no es eso, la vida es muy dramática, muy cruel, muy tremenda, para lanzarse en este camino sin fronteras de destrucción de la cultura, ¿no? Estamos como viviendo una barbarie y esto sí me entristece. Los pintores jóvenes de México, los pintores jóvenes de Europa, no aprenden el oficio, no aprenden a conocerse a sí mismos, copian los, ¿cómo se llaman? Los monitos, las caricaturas, los cómics, hacen unos cuadros mal hechos,
que quieren sorprender y ya no te sorprendes con nada, entonces siento una especie de tristeza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el arte que sí se debe de hacer? El arte. No, que el arte tiene que ser necesario para la persona que lo hace, una vocación. No puedes por voluntad decir voy a ser artista, tienes que de verdad sentir la vocación y tienes que amar y querer con todo el alma tu tradición y conservarla, no copiando ni imitándola, sino renovándola con tu vida. Pero no puedes partir de nada y destruir todo y hacer este zafarrancho que es la cultura actual, ¿no? ¿Y por qué tendrá tanto éxito? Tanta gente nueva que está haciendo un arte distinto. No es arte, son objetos inspirados en unos movimientos viejos ya casi de 100 años, como el dadaísmo, como tanta cosa destructiva que hubo en este siglo. Entonces toda la gente que no encuentre una vocación cree que es muy fácil ser artista, ¿no? Que basta romper un violín en 7 pedazos para hacer una escultura, ¿no? Entonces, para Juan Soriano, ser artista es ir al origen ¿de qué? Al origen de ti, de la vida, de tus emociones y sobre todo ser sincero contigo mismo y decir, realmente tengo el deseo de hacer un objeto. Entonces tengo que aprender a hacer este objeto, tengo que buscar mi propio lenguaje para decir las cosas eternas que ocupan siempre los pensamientos de la humanidad y no tratar de vivir la vida como si fuera, no sé, una especie de parranda, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa México en la obra de Soriano? Bueno, yo soy México, yo soy parte de esa cultura y como te decía, yo he partido de los monumentos artísticos mexicanos, de la literatura mexicana, de los maravillosos conventos, de las ciudades coloniales, de las ciudades precolombinas, y ese ha sido mi lenguaje y ese lenguaje que uso. Ahora, ¿por qué eligió usted el arte y no otra cosa? Bueno, es que el arte te elige. Naces con esa vocación o no, como naces con la vocación de médico o de abogado. Ahí puedo interrumpir tantito. Corriendo y grabando, continúa entrevista a Juan Soriano. Usted dice que no está de acuerdo con todas las polémicas que se desatan respecto a lo que se hace actualmente con el arte, pero sin embargo muchos de sus amigos sí polemizan. Sí, todos están repitiendo desde hace casi 70 años y como te dije, los mismos esquemas dizque de una revolución cultural, ¿no? Que era dizque destruir el pasado, empezar y hacer un arte nuevo, distinto, un arte del siglo XX, científico. Y todo eso, te digo, a mí me dejó siempre frío, pero ahora no me deja frío porque de verdad vas a los museos de Estados Unidos, vas a los museos de Europa, de cualquier capital grande y ves las mismas obras completamente anodinas, todas parecidas, todas feas, todas mal hechas. Se ha perdido el sentido de la técnica, el sentido de que realmente el arte expresa el alma de una cultura o a través de un individuo. Entonces es un refrito de una serie de cosas horrendas que pasaron en los años de principio de siglo a los años 50. Y ahora las nuevas generaciones creen que eso es el arte. Entonces, en cuanto ven una obra bien pintada, les da flojera. En cuanto leen un libro bien escrito, no quieren entender de él. Y es una lástima porque no se habla más que de crimen, de sexualidad, de violencia. Y es raro encontrar en un periódico, en una revista, en la misma televisión, cosas que reflejen la verdadera cultura. Es como una fiesta salvaje, bárbara, toda la vida actual, ¿no? Todo el rock and roll, todo el tiempo las estridencias, todo el mundo canta con micrófono, toda la gente se hace horrores para verse fea, ¿no? Es algo un poco triste y aburrido. ¿Qué se necesitaría para llegar a ese punto que usted quiere llegar? Bueno, yo lo único que me parecería normal es que se volviera los ojos un poco a las grandes obras que han hecho, incluso gentes como Octavio Paz, como Rulfo, grandes escritores como Borges, grandes novelistas como los novelistas mexicanos de la Revolución, leer un poco esas cosas, divulgarlas
y apartar a la gente de tanta obra un poco estúpida, un poco superficial y tan estruendosa que no te deja ni pensar, ¿no? ¿Qué artistas, qué pintores más bien o qué escultores sí, sí son gentes que han logrado esto que usted quiere? Bueno, pues está Giacometti, ¿no? Que en una época en que todo el mundo trataba de destruir toda relación con la figura humana, él se pasaba meses, semanas tratando de hacer un rostro, tratando de hacer un cuerpo caminando. Esa exposición es una exposición muy hermosa. ¿Qué otros artistas, por ejemplo, han sido clave en esta idea para Juan Soriano? Bueno, te digo, Tamayo. Tamayo ha sido un artista muy original en esta época. Él no ha seguido ninguna de esas corrientes destructoras, ¿no? Ni siquiera las corrientes pseudopolíticas de algunos de los tres grandes, ¿no? Agustín Lazo, como te decía, y de Europa hay algunos artistas también muy grandes, como era Bonnard, como era el mismo Matisse, para mí mucho más interesantes que Picasso y que Miró. Y respecto a la técnica, ¿cuál es la preocupación de Juan Soriano? Bueno, sin técnica no puedes hablar, ¿no? Si no aprendes bien el español, te expresas mal. Si no aprendes bien la manipulación de los tonos, de las líneas, de los colores, la resistencia de los materiales, haces objetos muy deleznables, muy feos. Pero, ¿cuál es la diferencia o dónde está la división entre lo feo y lo bello? Es facilísimo. Es fea toda cosa que no expresa, que es como caos. Eso es feo. Es bello todo lo que expresa, lo que es con claridad, dice una idea, aunque exprese el desorden, tiene que ser una idea bien como dicha en palabras o en sonidos, que exprese el desorden, pero que no es el desorden. Y ahora creen que el desorden es el arte, y no, eso no es nada, es el desorden. ¿Y cómo hacer que el espectador vea eso? El espectador lo ve, pero el desorden aturde, el desorden es como la droga. El desorden te hace huir de cumplir tu deber, de ser sensato, de ser un ser que se desarrolla para la comunidad. Entonces uno es flojo y prefieres vivir en el desorden. ¿Y de qué manera la historia o la época actual que vivimos entra en la obra que usted hace? Bueno, es que siempre en todas las épocas ha habido los desordenados y los no desordenados, siempre. Pero en esta época es más grande el desorden porque hay más gente y porque hay más medios de comunicación y porque hay más, ¿cómo te diré?, más abandono de las personas a sus debilidades, porque la gente se ha vuelto muy floja para exigirse ser en lo que ella hace, si no perfecto, al menos una persona que cumpla con su deber. ¿No es una utopía esperar esto de esta actitud de los artistas? No, los artistas nunca han sido desordenados, jamás. Por eso te digo, lo que hay ahora en vez de arte es pseudoarte. Hay una cantidad ¿cómo te diré?, de comercio muy banal que ha tomado una parte muy mínima del arte para disfrazar estos productos que no son arte, ¿no? Es como la leche, que ya no es leche, que es leche en polvo, la mantequilla, que es margarina, todo está falsificado. Es una época de falsificación que es muy estúpida. ¿Y cree usted que llegará el momento en que el arte sí sea arte? Bueno, hay muchos artistas que viven. ¿No importa ese ruido? Pues se lo vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Y qué? Sí, sigue corriendo. 5, 4, 3, 2. ¿Cree usted que llegará el momento en que realmente se logre ese orden en el arte? No, mira, el arte que es arte siempre es orden y no puede ser otra cosa. Pero ahora hay una equivocación grave, que es que se toma por arte lo que no es arte, en una escala inmensa que no había pasado antes, porque antes no era posible que lo que no era arte se tomara por arte, más que en una mínima medida. Como tú decías antes, el mundo siempre será más dominado por el desorden y por la locura que por el orden y el gran arte. Eso es evidente que será siempre así. Pero ahora es que ha invadido casi todo, que es imposible casi distinguir una obra de arte de una obra que no es arte. Entonces la lucha para el artista es muy grande. No, a mí no me importa, te lo digo un poco como un viejo que está cansado de ver que renacen unos errores que parecía que habían pasado, ¿no? Es todo. Pero, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, no sé, eso no puedo ni imaginármelo, pero me da mucho gusto que hay muchos artistas y que hay muchísima gente que no vive engañada por estas cosas tan aburridas, tan repetitivas, que son los panoramas que ofrecen las revistas culturales y los museos en los últimos 20 años. Y cuando usted se inició como artista y quería ser Juan Soriano, ¿cuál era el Juan Soriano que quería ser? El Juan Soriano que yo quería hacer es más o menos lo que he llegado a hacer, pero el Juan Soriano que querían las gentes de la época que yo fuera era más o menos una copia, una réplica de Rivera, Orozco y Siqueiros. Y yo no podía hacer eso porque no me interesaba. ¿Y cómo se definiría usted a sí mismo ahora? Como Juan Soriano. Muchas gracias. Yo creo que ya 4, 3, 2. El toro echado es el nombre de esta escultura monumental que tiene como tema, obvio, un toro y que está realizando aquí en México el maestro Juan Soriano. Esta pieza estará en Villahermosa, Tabasco, en lo que se conoce como el Parque Garrido Canaval, y es una pieza que... pues es que yo pensé que... Bueno, 5... Se realiza en los Sí. del Águila. Los hermanos del Águila. El toro echado, ¿verdad? Sí. 5, 4, 3, 2. Aquí en el taller de los Hermanos del Águila, en la Ciudad de México, estábamos platicando con Juan Soriano porque él prepara una escultura monumental que se llama El Toro Echado y que va a estar en Villahermosa, Tabasco, en lo que se conoce como el Parque Canaval. Y es una pieza que le pidieron al artista realizar a el gobernador, el señor Enrique González Pedrero, y su esposa, la escritora Julieta Campos. Es una pieza monumental que tiene pues su origen en otra más pequeña que realizara el artista en 1977.